Continuamos, recibimos a Álvaro Carballo. ¿Cómo andas, Álvaro? Que ya estábamos charlando en la tanda de lo que se viene más adelante en Historias Propias. Sí, es cierto, que anduve con una amiga en común. Amiga en común, Y amiga de la exactamente. casa. Amiga de la casa. ¿Lo vas a decir? No, Sí, porque es ahora el no, próximo es el lunes. otro, va a ser el Ah, lunes otro. 27, se va a emitir Cecilia ta. Olivera, conductora de la edición de mediodía del informativo del canal. Bueno, ya vamos a hablar de lo que se viene el próximo lunes También, entonces. ahí va. Pero tenemos Gordón Sojo también, que lo Sí. leí el libro. ¿Leíste la novela o la novela gráfica? Esta, la novela gráfica. ¿Viste que es interesantísimo? Sí. Porque, a ver, Gordón Sojo, su nombre original o su versión original es una novela escrita por Natalia Mardero y editada y publicada por primera vez en 2014. Fue muy bien vendida y fue el inicio, creo yo, de un despegue de la carrera de Natalia Mardero como escritora. Una escritora que está bajo un amplio paraguas, viste, con esta necesidad que tiene todo el mundo de poner como etiquetas y encajonar, pero a veces es la única forma como de dar una referencia para quien escucha. Está bajo una etiqueta de escritora pop. Y en algún punto lo es porque es popular y porque varias de las referencias que ella hace, tal vez por la cultura que ella misma consume, me parece, es una opinión de atrevido, tienen referencia a lo que le llaman la cultura pop. En este caso, Gordón Sojo es una novela que transcurre en el barrio de Cordón, que transcurre a principios de los 2000, principios o cercanos al 2010. El Soho es casi que un guiño divertido a esta necesidad que hubo en un momento cuando Argentina empezó a tener el Palermo Soho y sus afines. Bueno, eso hay como un guiño. Pero hay como hubo una movida muy fuerte ahí en Cordón, ¿no? Y la sigue habiendo. Hoy, creo. Si recorres, hoy anduve, no me acuerdo en qué esquina, pero era por la calle Canelones, se está construyendo un edificio y no me acuerdo el nombre, pero no sé cuánto Soho. ¿No? Eso sigue como que fuera algo que da una pátina de prestigio o cosas así. Que ella lo toma en este caso en realidad como algo divertido. La novela cuenta la historia de un grupo de amigos y amigas que están terminando la adolescencia, empezando la adultez, empezando a encarar la vida con todas las complejidades que tiene acá, ¿no? Independizarse, trabajar, lograr tener los pesos para pagar las cuentas, todo ese tipo de cosas. Todo lo que hemos pasado todos, ¿no? Todo lo que pasamos todos, ahí está. Pero bueno, eso es la historia en sí, incluso con algunas cuestiones, creo yo, vinculadas muy a la noche de esos principios de este siglo, de ese entorno de época, ¿no? Los boliches que había un tour que era, por ejemplo, ir al Mingus, después al Bar Las Flores, después al Bar Rodó, o viceversa, se iban intercalando. Estos son referencias para quien ha vivido, conoce esa zona, pero si no, pueden pensarlo como que es un barrio en el que transcurre esto, donde hay 3 o 4 boliches y quienes salen con amigos van de gira yendo a uno y a otro y encontrando en cada uno distintos ambientes. Bueno, todo eso genera una novela que es muy interesante y atractiva de leer. Natalia cuenta que ella, después de que la había escrito, siempre le quedó la idea que era una novela con un costado muy visual, ¿no? Y tenía la idea de transformarla en novela gráfica. Acá entra también otra cosa que es relativamente nueva en esta zona del mundo, que es la de adaptar la literatura escrita, la letra plana y larga, digamos, a lo gráfico. Entonces, habló con Nico Peruso, que es ilustrador, y empezaron como a pergeñar esta idea de transformar su novela en una novela gráfica. Además bueno, ahí Nico Peruso le recomendó una alumna suya, Lucía Álvarez, estaba leyendo el nombre, para que fuera la que se encargara de las ilustraciones. ¿Cómo trabajaron? Natalia conversaba con Nico. Nico hacía como un boceto de página, se lo pasaba a Lucía. Lucía desarrollaba los personajes y pintaba una parte. Y después estaba Agustina Mandasen, que era la que se encargaba de colorear el resto, dando colores a los fondos y tal vez algunos matices de colores que los manejaba ella y no los manejaba Lucía. Así fueron generando atmósferas cuando vos vas pasando las páginas, que están buenísimas, porque si vos bueno, es eso que pasa cuando uno lee enroscado, de abstraerte del entorno y te metes. Hay colores que son específicos para la noche, hay colores que son específicos para la tarde. Los van manejando en toda la narración. Pero decía que hay un género, que es de la novela gráfica. Acá tenemos la costumbre, por lo menos nuestras generaciones, lo gráfico que era para niños, ¿no? Condorito, Patoruzú, esas cosas así que eran para niños. Pero de hace un tiempo ya, un tiempo largo en el mundo, están los que se dedican a la historia gráfica para adultos, como novelas hechas directamente en formato gráfico. Hay una, por ejemplo, que acá no se consigue, que se consigue en Europa, se llama Gorazde, sobre la guerra de los Balcanes, que es espectacular, tiene un nivel de documentación tremendo y es un cómic, pero es novelado, es un libraco así, pero gráfico, ¿no? Bueno,
esto es lo que hace Cordón Sojo, una adaptación de una historia a un relato visual. Me parece que está buenazo. Está buenísimo, sí, también me parece que es bien interesante cómo relata el tema de los vínculos amorosos de la protagonista, ¿no? Eso de que está también como muy en boga en este momento, de enamorarse de las personas independientemente del género. Claro, porque también hay algo interesante que es muy de esa época, son las primeras generaciones que empiezan a animarse a eso, sin pruritos, ¿no? Entonces también va describiendo eso y es muy rico, claro, y muy conocer orgánico, esos procesos. ¿no? O sea, no hay un planteo, ¿no? Sino simplemente me pasa esto, no hay un cuestionamiento. Me parece que es bien interesante para recién poder hablábamos de una amiga entender que, la visión, claro, ¿no? recién hablábamos de una amiga que cuando defiende sus posiciones no las defiende contra nadie, ni propagandeando. Es lo que yo pienso. Bueno, acá es lo que le sucede a los personajes, las experiencias que van atravesando, sin un juicio de valor, sin un peso y sin que sea algo súper esforzado para ellos tampoco. Están viviendo la vida. Totalmente. Y así la llevan adelante. Tiene otras cosas, otros guiños que son interesantes. Por ejemplo, Lucía Álvarez La música está, ¿no? La música está presente. La música está presente porque atraviesa la novela original y también atraviesa esta novela gráfica. Pero además Lucía salió a recorrer la zona de Cordón. Entonces no es que hace una foto con los dibujos y te pone, volvamos a nombrar el Bar Las Flores, y te pone la esquina de Blanes y Boulevard España. No, pero sí que te recrea el espíritu de esa zona, los plátanos con sus pelusas, no sé, ¿no? Cuando uno se imagina esa zona del barrio Cordón, se le imagina de determinadas maneras. Para algunos es ya casi Palermo, para otros es casi Parque Rodó, pero es ahí, es como la triple frontera, ¿no? Al sur de 18 y bueno, y al este y al oeste de Jackson. A mí me resultó muy entretenido, me pareció también interesante poder entrar un poco en la cabeza de una generación a la que no pertenezco. Estamos grandes. Estoy un poco más grande, entonces me parece que también está bueno eso de ir entendiendo, o sea, en algunas cosas me sentía muy representada porque creo que hay algo que a todos, viste que eso atraviesa todas las generaciones, pero en otras como que me pareció que era innovador o que era una forma de entender otras maneras de vivir, ¿no? ¿Sabés qué pensé yo? Se me había ocurrido un paralelo, que era 25 watts, la película, que se decía en el momento que se estrenó que era algo así como el retrato de una generación, que era más cercana a la nuestra, ¿no? Yo no sé si la novela de Natalia, en cualquiera de sus dos formatos, en este gráfico o en el otro, retrata una generación, pero estoy seguro que retrata a un grupo, iba a decir tribu urbana, pero capaz que el término no es exacto, pero retrata a un grupo de jóvenes en Montevideo y lo retrata de una manera muy honesta, muy fiel diría, y sin juicios ni prejuicios. Está muy bien. ¿No? Entonces, en ese sentido se me ocurría ese paralelo de decir, bueno, retrata, y creo que ahí hay un valor brutal de observación de Natalia. Y después, además de poder contarlo, ¿no? Pero que tuvo que observar mucho, tuvo que saber captar cosas en el entorno en el que se movía para poder volcarlas después a la historia. Bien interesante. Bueno, está disponible en todas las librerías, también es un buen regalo, ¿por qué no? Para jóvenes, para adolescentes o para quienes están acercándose a ese momento de la vida, ¿no? También, total. Está bueno. Sí, total. Bueno, próximo lunes, ¿a quién tenemos en Historias Propias? Bueno, ¿qué pasa el próximo lunes? Es el 20 de mayo, es el día de la Marcha del Silencio. Entonces, buscamos de alguna manera vincular Historias Propias del lunes 20 con ese acontecimiento. Y viene Valentín Río Enseñat. Valentín es hijo de un desaparecido, su mamá no desapareció, ellos vivían en Argentina cuando él nació. A los 6 meses, un día, como se decía en la jerga, chuparon al padre y listo, el padre no apareció nunca más. Cuenta su vida, es interesante por una cantidad de cosas, complicaciones de repente de las que uno ni se hubiera imaginado. Yo durante mucho tiempo, cuando lo veía él aparecer, dando algún testimonio o algo, el nombre era Valentín Enseñat. Y después de repente empezó a aparecer como Valentín Río Enseñat. Y tuvo que ver eso con un cambio legal. Cuando se empezó a reconocer la figura del desaparecido, del padre ausente, él pudo tener el apellido de su padre. Y pasó a ser Río Enseñat. Pero le llevó, después de los 40 años. Qué significativo, ¿no? Es tremendo. Él tiene un hijo de 3 años que se llama Milo. Bueno, ¿cómo traduce, cómo le explica el mundo a un niño que cuando va a jugar con los amigos tienen a abuelo, abuela de un lado y abuelo, abuela del otro, y por qué él no lo tiene y lo tiene que explicar? Claro. Pero también hablamos de cuando el propio Valentín era niño y vivía en Francia y su padre era desaparecido, iba a una reunión con los compañeritos de escuela en Francia
¿y tu papá? Y entonces él decía desaparecido, pero una palabra que para él no tenía sentido. Hablamos de eso, él es fundador de Hijos, hablamos de lo que fue el origen de Hijos y algunas situaciones muy particulares. Primero, cómo fueron vistos como un grupo violento, cuando no tienen en sus acciones nada violento. Claro. Sí que hicieron scratches y cómo él veía el scratch en aquella época y cómo lo ve ahora. El scratch es una medida muy polémica. El scratch tiene su origen en la época del nazismo y era lo que se hacía contra los comercios judíos en Alemania. Sí. Acá la intención era otra, era señalar a quien vivía en un barrio, no sé, pero la herramienta es la misma. Es muy compleja. También hablamos de cómo la sociedad de la época y los medios de la época ubicaban a cada uno. No sé si te acordás que había, ahora es procesado y está preso en Italia, Trócoli, que era un general que escribió un libro que se llamaba La ira de Leviatán y demás. Era como, bueno, el torturador que estaba buscando redimirse y en realidad lo que estaba haciendo era propaganda de su libro. Y ellos deciden escracharlo. Y en el programa de Omar Gutiérrez invitan a Trócoli e invitan a Hijos. Sí. ¿A quién le dan regalos en el programa? ¿Quién es el único que se va con regalos? Trócoli. Y a Hijos no. Eso, y uno piensa, Omar Gutiérrez, ¿no? Un tipo que está embanderado también con la causa de desaparecidos. Y sin embargo, en ese momento, el trato hacia ellos, que reclamaban saber qué pasó con sus padres y demás, bueno, él dice que fueron bastante maltratados y sin embargo el trato al tipo que era un torturador, confeso, terminó con regalos y muchas gracias por haber venido. Tremendo, de todo ese tipo de complejidades hablamos y de una más. Cuando secuestran al padre de Valentín, secuestran también a una prima del papá que estaba embarazada a término y a su pareja, que también ellos dos están desaparecidos. Pero esta señora estaba embarazada a término. Hay un niño ahí. Hay una niña que nació y que años después la lograron encontrar con unos padres adoptivos que no tenían nada que ver con la represión, sino que la adoptaron a través de una clínica privada y que se encontraron de buenas a primeras con que esa criatura que habían adoptado traía una historia tremenda atrás, pero esa mujer, porque ya era una adulta, se tuvo que encontrar con que la vida que conocía, o sea, vaya a saber qué se había imaginado sus padres, pero se tuvo que enterar de todo otro tipo de cosas y que tenía una familia en Uruguay. Entonces Valentín dice una cosa interesantísima, que es que muchas veces la gente piensa que cuando se restituye la identidad de uno de estos niños, de estos adultos ya, porque él dice a esta altura son todos cuarentones, claro. Cuando se le restituye la identidad a alguien, es como que ya se hubiera terminado el problema. Y no, recién empieza. Unas complejidades bestiales. Imagínate, si uno empatiza, digo, realmente, ¿no? O sea... Y una cosa más me acordé de esto. Valentín ahora tiene 46 años. Al día de hoy, en Buenos Aires él se fue antes de cumplir un año, se fue a Francia con la madre. Él al día de hoy va a Buenos Aires y se siente inseguro. Los registros, en qué lugares quedan de los pliegues de la memoria, de los pliegues de las emociones, que funcionan así. Entonces, para mí fue una charla apasionante que va a estar el lunes que viene en Historias Propias. Y el lunes siguiente sí va a estar Ceci. Ceci Olivera. Me quedé pensando en eso último que dijiste y una vez escuché a alguien que decía que no te acuerdes no quiere decir que no lo hayas vivido. Claro. Entonces hay un montón de experiencias que de repente hemos vivido en los primeros años o meses de nuestra vida del cual no somos conscientes porque no hay un recuerdo, pero bueno, hay una vivencia que nuestro cuerpo lo relata de alguna forma. Una aclaración, no es una nota propagandística, es una nota para conocer la historia de alguien de vida, y que me parece que si se escucha con intención de entender, hace que uno pueda comprender muchas cosas de por qué hay gente que reclama y lo sano y lo justo de su reclamo. Eso ya es una opinión mía. Pero bueno, para eso hay que acercarse a escuchar. Totalmente. Bueno, el próximo lunes entonces esta entrevista imperdible, después viene la de Ceci Olivera, pero ya tendremos tiempo de promocionarla que va a estar buenísima. Gracias por la recomendación. Pero gracias por traerme el sillón.